¿Cuál es el porcentaje del aporte energético total que debe ser aportado por los ácidos grasos saturados? Bueno, en una dieta equilibrada, normalmente la mitad vienen a ser los glúcidos, los hidratos de carbono, un aporte de un 50% aproximadamente. Los lípidos vienen a ser el 30% y las proteínas entre un 15 y un 20%. Los lípidos, ese 30%, se descompone, como veis ahí en la diapositiva, de modo que los saturados solo deben de ocupar entre el 7 y el 8%. ¿Cuál de los siguientes alimentos está permitido en personas con enfermedad aterosclerótica? Hemos dicho en pacientes con dislipemia, con enfermedad coronaria, con enfermedad aterosclerótica, carne de cordero con grasa, no, quesos grasos hemos dicho que no, repostería, bollería industrial, embutidos, salazones, no, legumbres, por supuestísimo que sí, pregunta muy sencilla. Es rico en betacarotenos, de todo lo que hay ahí, tomate, zanahoria, todo lo que tiene color, mirad qué maravilla de hortalizas, betacarotenos, las verduras, las hortalizas. ¿Cuál es el nutriente que en una dieta equilibrada aporta la mayor cantidad de energía? La cantidad de energía que aportan los nutrientes se mide por el sistema de Atwater, los números de Atwater, que dicen que 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías. Si os dais cuenta, aporta lo mismo 1 gramo de hidrato de carbono que 1 gramo de proteína. Sin embargo, 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Respondiendo a la pregunta, ¿sería hidratos de carbono? ¿Por qué? Porque aunque aporten las mismas calorías que las proteínas, en la dieta hemos dicho que el 50% son hidratos de carbono frente a un 15-20% de proteína. ¿Qué enfermedad está producida por el déficit de vitamina C? Pelagra, raquitismo, escorbuto, acromegalia. No, acromegalia es una enfermedad endocrina que no tiene nada que ver con déficit vitamínico. Se produce por un aumento de GH, pacientes con gigantismo, esto es la acromegalia, con grandes manos, algún actor famoso como el que tenéis en la diapositiva. La pelagra es una enfermedad que cursa con las 3D, cursa con demencia, con diarrea y con dermatitis. Ahí veis casos muy avanzados y se produce como consecuencia de un déficit de vitamina B3 o niacina. El raquitismo, rosario costal, abdómenes prominentes, problemas óseos muy importantes, sobre todo en niños del tercer mundo y niños desnutridos, por deficiencia de vitamina D. Y el escorbuto, que aparecía antiguamente en viajes largos en barco, porque no había vitamina C, con dermatitis, con petequias, con gingivitis, distintas manifestaciones. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es también conocida como la biotina? Esto nos pueden preguntar los nombres de las vitaminas, esto hay que estudiarlo, no se me ocurre ninguna regla que os pueda ayudar, pero esto es un poquito complicado. La vitamina H es la biotina, la vitamina B2 es la riboflavina, la vitamina B6 es la piridoxina y la vitamina B12 es la cianocobalamina. Fijaros, nos pone un caso clínico de un niño de 5 años con múltiples problemas oftalmológicos, serosis, sequedad, queratomalacia, manchas de Bitot muy características, que son esas manchas blanquecinas que veis en la fotografía de la izquierda junto a la córnea. Déficit de vitamina A. Eso de que la vitamina A es muy buena para la vista, pues es verdad, es muy buena, muy buena. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en nuestro medio no es el Mallory Weiss. El Mallory Weiss son roturas esofágicas por vómitos bruscos, sobre todo relacionado con pacientes alcohólicos. Traumatismos abdominales, es raro que cursen con hemorragia digestiva alta, suelen hacerlo más bien con hemorragia digestiva baja. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, suelen cursar con rectorragia, con hemorragia digestiva baja. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es el úlcus péptico, que se puede manifestar en forma de melenas. Al deglutirse la sangre aparecen esas deposiciones negras, pegajosas, muy malolientes y que flotan, de color negro característicamente. ¿Son factores de gastropatía en pacientes consumidores de antiinflamatorios? Pues historia previa ulcerosa, si ya tiene una úlcera, si toma otros fármacos, si es un paciente mayor de 60 años, no de 50, que nos trata de engañar ahí, si toma corticoides, si está asociado con otras enfermedades o con otros antiinflamatorios u otro tipo de fármacos, o si es un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular. ¿Cuál de las siguientes entidades puede cursar con alteración de la motilidad esofágica? ¿Cuál pueden? Y nos aparece un todo, pues todo. Que característicamente tenemos la calasia y tenemos la esclerodermia, los espasmos esofágicos difusos del estómago como distintas alteraciones esofágicas que cursan con motilidad, pero luego hay un montón de causas externas, como el alcoholismo, neuropatías, miopatías, colagenosis, diabetes, todas ellas,
pueden cursar con alteraciones. En la radiografía, si nos preguntan, en la calasia, el pico de pájaro por una hipertonía del esfínter esofágico inferior frente al esófago en sacacorchos de los espasmos esofágicos difusos o los tubos de plomo en la esclerodermia. Posición anti-Trendelenburg. Posición anti-Trendelenburg, lo pongo como AT. Esta es la posición que tengo que tomar yo cuando me viene el ardor, ¿no? Porque realmente es una posición que evita el ardor epigástrico, muy utilizado para procedimientos endoscópicos de estómago vesícula biliar y también para acceso al tiroides. Anti-Trendelenburg frente a posición de Trendelenburg, que se utiliza en cirugías abdominales y pélvicas, en desmayos, canalización de accesos venosos, ¿vale? La posición anti-Trendelenburg evita el reflujo gastroesofágico. Como visteis, estaba en decúbito supino, con lo cual no se utiliza en lesiones vertebrales. No facilita el retorno venoso el anti-Trendelenburg, todo lo contrario. No sería una posición indicada para un paciente con insuficiencia venosa central y, desde luego, no va a prevenir úlceras por decúbito. Sondaje tipo Levin. Cuidado con las sondas, nos puede hablar de distintos nombres. Sondaje tipo Levin es una sonda nasogástrica, no es una bolsa colectora de orina, ni tiene nada que ver con la orina. Se introduce determinando previamente la longitud que dista entre la punta de la nariz y el apéndice sifoides del esternón, sí, pero si pasamos primero por la oreja. Esa es la falsa. Fijaros cómo va de la nariz al pabellón de la oreja y luego al sifoides. Esa sería la medida. Normalmente se puede comprobar pues aspirando, incluso también se puede utilizar a nivel terapéutico o aspirando con una jeringa, ¿no? Conectando el extremo de la sonda a una jeringa se aspira el contenido gástrico y sabemos que estamos en contenido gástrico. En relación a la alimentación del paciente gastrectomizado, es correcto, pues de lo que pone ahí, realizar 5 o 7 comidas, pocas cantidades, es correcto. No debe de haber restricción proteica, la respuesta 1 es incorrecta. No se deben de beber líquidos básicamente durante las comidas, se deben de beber fuera y cuidado con los líquidos porque puede haber también algún problema de atragantamiento, igual es necesario utilizar algún espesante. Y si se lleva a cabo un correcto aporte vegetal, se lleve o no se lleva a cabo, no tenemos estómago, con lo cual no va a haber vitamina B12 y tendremos que aportarla de manera exógena. La señora Martínez es hipertiroidea como consecuencia de un adenoma hipofisario secretor de TSH. ¿Qué tipo de hipertiroidismo tiene? Pues estamos hablando de un hipertiroidismo primario a nivel de la glándula, secundario cuando estuviera afectado por la hipófisis o terciario cuando estuviera afectado el hipotálamo. ¿De acuerdo? La señora Martínez, bueno, es lo que hemos visto, perdón, he dicho primario, no, es secundario, os la vuelvo a repetir. Aquí os pongo un ejemplo de cómo se lleva a cabo la regulación neurohormonal de todas las glándulas del organismo. El primer nivel es a nivel hipotalámico, el hipotálamo influye sobre la hipófisis y la hipófisis es la encargada de enviar distintas hormonas sobre las distintas glándulas para que a su vez segreguen otras hormonas. Cuando hay una alteración a nivel primario, a nivel del tiroides, se denomina primario, hipertiroidismo o hipotiroidismo primario. En el caso de un adenoma secretor de FSA, de hipófisis, estaremos hablando de secundario, ¿vale? Que me había liado yo ahí un poco. ¿Cuál es el fármaco que se utiliza para el tratamiento de la diabetes mellitus que con más frecuencia produce hipoglucemia? Bueno, os pongo un esquema de los antidiabéticos, de cómo funcionan los distintos antidiabéticos porque nos puede dar mucha información. El principal, el número 1, el gold estándar de tratamiento de la diabetes tipo 2 es la metformina. Y la metformina lo que produce es una disminución de la producción hepática de glucosa. No es hipoglucemiante, no produce hipoglucemia. Si van a producir hipoglucemia, todos aquellos fármacos que tienen un mecanismo secretagogo. Secretagogo quiere decir que exprime el páncreas para que eche la insulina que tiene. Dentro de estos secretagogos tenemos sulfonilureas, glinidas, que son como sulfonilureas mejoradas, los IDPP4 y los agonistas GLP-1. Luego existen otros que actúan a nivel del túbulo proximal, como son los inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2 dependiente del sodio. Una vez que hemos visto el funcionamiento, pues podremos contestar la pregunta. Aún así, vamos a ver alguna otra imagen. Los fármacos que producen hipoglucemia en el tratamiento de la insulina, en el tratamiento de la diabetes, van a ser los secretagogos, sulfonilureas, que cada vez se utilizan menos, IDPP4, los AGLP1 y la insulina. Entre los efectos secundarios de la insulina, pues fundamentalmente es la hipoglucemia, el aumento de peso y luego otras como alteraciones oftalmológicas, lipoatrofia, etcétera. ¿Vale? De todo lo que aparece ahí, la metformina no produce hipoglucemia, las sulfonilureas y las glinidas se utilizan muchísimo menos que la insulina en el tratamiento de la diabetes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la diabetes?
Es la enfermedad endocrina más frecuente y no transmisible que ha tenido un mayor incremento de la prevalencia en este siglo. De hecho, cuando hablamos de diabetes, hablamos de una epidemia de diabetes. Hablando de diabetes, podemos hablar de dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 aparece en niños y gente joven, la diabetes tipo 2 aparece en gente mayor, en relación sobre todo con otros factores de riesgo cardiovascular. Es la típica señora que va teniendo aumento de la tensión, que empieza con el azúcar para arriba, para abajo, obesidad, algún problema de colesterol, esa sería la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 viene a ser un 90% de la diabetes en general frente a un 10% de la diabetes tipo 1. Y los mecanismos son totalmente diferentes. En la diabetes tipo 1 se produce porque hay una insulinopenia, hay un déficit de fabricación de insulina. Sin embargo, la diabetes tipo 2, la insulina puede ser normal, aunque puede tener alteraciones, pero lo importante es que esa insulina, debido a la obesidad, que es la principal causa de la diabetes tipo 2, no puede actuar en aquellos sitios donde debe actuar, en músculo, en tejido graso, en tejido periférico. ¿De acuerdo? Normalmente diabéticos tipo 2 obesos, diabéticos tipo 1 más delgaditos, los diabéticos tipo 1 requieren insulina de por vida, los tipo 2 dieta, ejercicio, antidiabéticos orales y al final de su vida pueden llegar a precisar la insulina. Fijaros, la respuesta incorrecta es la 2. La prevalencia tanto de la diabetes tipo 1 como de la 2 está aumentando en todo el mundo. En la actualidad, 3 veces más prevalente la tipo 1. Hemos dicho que es 9 casos de diabetes tipo 2 frente a un caso de diabetes tipo 1. El resto ya lo hemos comentado todo. Diabetes mellitus tipo 1, la idiopática, su etiología es desconocida, suele verse en pacientes de origen africano o asiático, se presenta generalmente a partir de los 50 años, hemos dicho que no, que habitualmente se presenta en chavales jóvenes, en jóvenes incluso en niños, y precisa tratamiento de insulina de por vida. Ahí veis que es una enfermedad autoinmune relacionada con otras enfermedades o fenómenos autoinmunitarios como el hipertiroidismo, y hay una distribución autoinmune de la célula beta que, como os he dicho antes, es la fábrica de la insulina, frente a la diabetes tipo 2 o obesidad. Quedaros con la idea de que diabetes tipo 2 es obesidad. ¿Cuál de los siguientes valores es considerado como el mejor parámetro de control glucémico? Bueno, nosotros podemos medir la glucemia de distintas maneras. Glucemia basal en ayuna, que es la que se hace habitualmente, glucemia en orina, glucosuria, tener en cuenta que la glucosuria aparece cuando hay una glucemia en sangre mayor de 180 y otras maneras de medirlo. La prueba que nos sirve más para ver cómo está de controlado un paciente, sobre todo que esté utilizando insulina, es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una prueba muy importante que nos da el nivel de control, el grado de control que tiene el paciente sobre su enfermedad durante los 3 meses previos, 2-4 meses, con lo cual nos da muchísima información. Es una prueba que nos sirve para ver la evolución y las complicaciones que puede llevar a cabo este diabético y implica riesgo de microangiopatía y de enfermedad cardiovascular. ¿A partir de qué cifras de glucemia se puede diagnosticar una persona de diabetes? Bueno, vamos a ver, el diagnóstico de la diabetes se establece de 4 maneras diferentes que os pongo en la diapositiva. Glucemia basal mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Glucemia 2 horas después de la prueba de tolerancia oral mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. O hemoglobina glicosilada mayor o igual de 6,5%. Cualquiera de estos repetido, vuelvo a insistir, tiene que ser repetido, es diagnóstico de diabetes. Y os insisto siempre en el mayor o igual, porque es siempre mayor o igual. En todo lo que es enfermedad cardiovascular, siempre es mayor o igual. Es decir, si nosotros tenemos repetidas dos cifras de glucemia basal de 126, estamos hablando de diabetes. Si estamos hablando de 125,9 periódico puro, eso no es diabetes. Y luego existe una última forma de diagnosticar la diabetes, que es cuando la glucemia al azar es mayor de 200 con síntomas de descompensación, con cetonuria, con adelgazamiento, con coma cetoacidótico, lo que sea. De modo que, como hemos dicho, prueba sobre carga oral de glucosa mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. ¿Qué método de educación sanitaria no se considera directo? Clase, charla, diálogo, prensa, televisión, radio. Bueno, pues fijaros, métodos directos, pues son los de la izquierda, son normalmente bidireccionales. Una clase que está dando ahí una maestra con los alumnos, una charla que se está dando frente a un colectivo o el diálogo. Y luego tenemos frente a estos que son directos o bidireccionales, también se llaman bidireccionales porque permiten la interacción entre el emisor y el receptor. Sin embargo, los métodos indirectos como la televisión, la radio, la prensa, solo permiten que le llegue la información al receptor sin que pueda interactuar con el emisor.
En el caso de lo que yo os estoy haciendo ahora mismo, esto sería una charla que yo os estoy dando, pero sin embargo es una charla un poquito particular porque sería indirecta, ya que vosotros no podéis interactuar con lo que yo os estoy comentando. Disculpad. ¿Qué método de educación sanitaria no se considera directa? Prensa. El resto sí lo sería. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja del folleto? Complemento eficaz de otros medios de comunicación, tanto directo como directo, eso es verdad. El mensaje no es puntual, permanece, y bueno, es incorrecto que la distribución es difícil y costosa. Muchas veces la distribución en los centros de salud estamos cansados de que nos lleguen folletos, que los dejen encima de cualquier mesa y la misma gente los puede coger. No es difícil su distribución y normalmente es muy costosa. Durante una charla de educación, bueno, una charla de cualquier cosa, una charla pues tiene que ser en un sitio adecuado, con unos medios audiovisuales adecuados, con un sonido adecuado, unas condiciones adecuadas de temperatura, de luz, bueno, aquí esta chica la felicitan pues por cada una charla fenomenal, como espero que os guste la charla que os estoy dando ahora, y con todas esas condiciones, espacio, audición, el tema elegido, evidentemente, pues tiene que ser de acuerdo a las necesidades y intereses del auditorio. Cuando hablamos de promoción de la salud, ¿a quién? Promoción de la salud, eso es prevención primaria y es a toda la población. Población sana, población enferma, población en riesgo, toda la población. Promoción de la salud mediante actividades de ejercicio físico reglado, sueño y descanso de manera adecuada, alimentación adecuada, ejercicio cardiovascular, relaciones adecuadas, todo eso es promoción de la salud. ¿Causa más frecuente de mortalidad en España? Sería la enfermedad cardiovascular, seguido de los tumores. La enfermedad cardiovascular, todos entendemos que es enfermedad cardiovascular, lo que hay a la izquierda, un ictus, y lo que hay a la derecha, un infarto. Pero la enfermedad cardiovascular, tenéis que tener en cuenta que también agrupa la enfermedad arterial periférica y también la enfermedad ateromatosa a nivel aórtico. Enfermedad cardiovascular en general más frecuente en forma de infarto en los hombres, más frecuente en forma de ictus en las mujeres. Y si nos preguntan cuál es la primera causa de ictus o de accidente cerebrovascular, va a ser siempre la hipertensión arterial. Muy buenas. ¿La educación sanitaria debe ir dirigida a quién? Pues es la misma pregunta que hemos visto antes. La educación sanitaria, al igual que la promoción de la salud, la prevención primaria de salud, tiene que ir enfocada a toda la población. Enfermos crónicos, a la propia comunidad, a personas sanas, personas enfermas, a todos.